eso lo dejo para sus comentarios o sus informes. ¿Cuáles son esos productos que desarrollan los que planifican el acondicionamiento territorial? Primero, la zonificación urbana. Lo básico, un plano. Cuando alguien saca una licencia comercial en cualquier distrito, lo primero que tendría que preguntarle al funcionario es, mire, quiero poner esta farmacia, quiero poner este restaurante, X cosa, quiero saber si esa zona donde voy a alquilar o en mi propiedad se permite este tipo de actividad. La mayoría de municipalidades no tiene esta zonificación, o la tiene de hace 10 años, la tiene de hace muchos años, que ya no se aplica. Entonces, normalmente, en la mayoría de las municipalidades, las personas hacen su trámite de licencia sin consultar si ese lugar es apropiado para su actividad. Una vez que paga para que inicien el proceso de licencia, ya va un inspector a ver las instalaciones, lo que se conoce como ICSE, Inspección Técnica de Edificación Segura. Pero el inspector ICSE lo que va a ver es lo que está dentro de la instalación. No va a mirar la ubicación de ese local. El que ve fuera de esas paredes es la ubicación de ese local, generalmente es un ingeniero que maneja evaluaciones de riesgo. Entonces ahí también hay límites, hay fronteras. El inspector ICSE solamente ve el negocio, o sea, la frontera es la casa o el edificio, todo lo que tenga que ver dentro de ese edificio, o dentro de ese local, o dentro de esa casa, pero no ve nada para afuera. El inspector o el ingeniero de bar no ve nada de adentro y va a ver de la puerta para afuera. Pero tendríamos que tener por lo menos en cada distrito un plano de zonificación, donde ahí está con colores, con números, está marcado qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Mi experiencia me dice, cuando he trabajado en diferentes gobiernos locales y regionales, que no existe ese plano de manera actualizada. También debería decir el acondicionamiento territorial cuáles son aquellas áreas donde puede crecer la ciudad, hacia dónde se va a ir la construcción, orientar a los que van a comenzar a construir, a las empresas inmobiliarias. Se supone que eso debería basarse, todas estas empresas que están vendiendo productos, contratos a futuro de nuevos edificios y casas, se entiende que estarían basados en este plan de urbanización. Tampoco resulta que es así. La realidad es que las inmobiliarias van a su buen saber y plantean un proyecto de inmobiliaria en un lugar X y comienza el trámite sin tener primero un plan de urbanización en la zona. También estas propuestas nos orientarían sobre la densidad urbana, es decir, cuántas personas se podrían transitar o vivir en tales o cuales lugares. ¿Esto para qué sirve? Para clasificar la movilidad, y los ingenieros que hablan, proyectan los circuitos de transporte, para ver la cantidad de personas que van a movilizarse de un distrito a otro, qué vías van a tomar o por dónde va a pasar la parte de movilización, o cuántos autos o camiones pueden pasar. Todos esos conocimientos, esos cálculos necesitan primero saber la densidad del distrito o del lugar que voy a hacer mi planeamiento. Entonces, todas estas personas que desarrollan estos planes tendrían que producir esto que les estoy mencionando, el plano de zonificación, el proyecto de urbanización, los datos o indicadores o matrices de densidad, de cuántas personas viven ahí, cómo se movilizan, y algunos planes específicos. También debería servir para decir, en este distrito, en esta población, en este centro poblado, se necesita infraestructura pública para distribuir agua, energía, carreteras, o un equipamiento urbano relacionado con educación, salud, recreación, deportes. ¿Y esto para qué sirve esta propuesta de inversión? Para generar resiliencia en la población. Los primeros que les mencioné, todo lo que tenga que ver con planos, les va a servir para prevención.
En alguna oportunidad, cuando he trabajado con la población o el gobierno me ha enviado a trabajar con una determinada población, los pobladores a veces dicen, ingeniera, acá tenemos que hacer muro de contención, aquí tenemos que hacer tal cosa, porque hay que prevenir. Muchos utilizan el término prevención, lo relacionan con obras de ingeniería. Yo lastimosamente tengo que decirle, bueno, ellos no tienen por qué saber, ¿no? Pero les tengo que decir que eso no es prevención. Usted está pidiendo cualquier cosa menos prevención. Usted está pidiendo que los fondos se dediquen a que usted viva seguro, ¿no? Que el alcalde destine determinada cantidad para poner su muro para que usted viva seguro. Eso no es prevención. Usted, primero que nada, lo que debería ponerse a pensar es si debería vivir en esta zona o no. Porque prevención es no exponerse, es reducir la exposición. Y lo que es prevención es esto, zonificar. Decirle al administrado, esta zona sirve para tal o cual cosa. Aquí usted puede poner su negocio, aquí usted puede vivir, aquí puede pensar en que más adelante va a crecer la ciudad. Eso es prevención. Todo lo demás no es prevención. Vamos a preparar a las personas para que sepan cómo comportarse en un momento de emergencia. Eso no es prevención. Eso es preparación. Pero bueno, el público, el administrado no tienen necesariamente por qué saberlo, ¿no? Pero nosotros sí tenemos que ir generando conocimientos en ellos para hablar todos un mismo lenguaje. Cuando se trata de proyectos de inversión, ahora todo lo que tenga que ver con inversiones en infraestructura tiene que tener la característica de resiliencia. Es decir, frente al embate de un desastre, tiene que mantenerse de pie. En lo posible tiene que mantenerse de pie. Y para ello tengo que hacer mis estudios de suelo, toda la parte geotécnica, toda la parte civil de estructura, y lograr que esa infraestructura, cualquier fin que va a tener, pues sea lo más resistente posible a los embates de la naturaleza. También se entiende que esto, si se aplicaría todos los planes del acondicionamiento territorial, implicaría que cada proyecto de edificación debería tener su licencia de habilitación primero, no como está sucediendo muchas veces, que seguramente en sus diferentes distritos jurisdiccionales ustedes verán que están construyendo edificios, zonas de vivienda, ¿no? Pero no tienen la licencia. ¿Cómo se han mandado a construir, a hacer planes urbanísticos si no tienen la licencia previamente? Porque no tienen una fiscalización férrea, fuerte y tal vez con conocimiento para enfrentarse a los abogados de estas inmobiliarias. Me ha correspondido encontrar en una zona muy cerca a un río en Lima, hay un proyecto de infraestructura enorme. La alcaldesa de ese distrito no podía detener a los inversionistas. Al final de cuentas recibía más bien la alcaldesa cartas notariales de los inversionistas. Cuando me correspondió ir al lugar, estaba, como lo ha mencionado uno de sus compañeros, en pleno cauce de quebrada. Es decir que en algún momento, cuando venga el flujo de detritos, o sea el huaico, o una lluvia intensa y corra todo ese material, se va a llevar de encuentro a esas casas. ¿Cómo puede permitirse que exista un proyecto inmobiliario en pleno cauce si eso está normado? Pero hay que conocer. Entonces la alcaldesa, los funcionarios tienen que conocer cuáles son esas normas para responderle a esta inmobiliaria y más bien al contrario, iniciar la acción correspondiente para bloquear ese intento de construcción. Bueno, entonces toda construcción, ampliación, modificación requiere primero de una autorización, y esa autorización a su vez está basada en los planes que hemos mencionado. Es decir, si nosotros quisiéramos detener la informalidad, podríamos aplicar las normativas, el reglamento del RACTUS o de la planificación urbana, acondicionamiento territorial. Son los conceptos que tenemos que manejar. Señor alcalde, usted tiene dos instrumentos importantes para desarrollar su gestión del territorio. Tiene usted la ley del acondicionamiento territorial y tiene el reglamento. Aplíquelo o contrate a los ingenieros que conozcan ese reglamento. ¿Cuál es el impedimento para que lo hagan? Bueno, eso lo dejamos para cada quien lo evalúe. Ahora,
el Poder Judicial. Y aquí tal vez, respondiendo un poco a la pregunta de los compañeros en la clase de sesión anterior, dijo, pero nosotros qué tenemos un poco, ¿no? ¿Cómo es que nosotros vamos a desempeñarnos en eso? Corresponde aquí ponerse dos sombreros o dos lentes. Primero, donde ustedes están actuando, son actores en ese territorio. ¿Quién es el que lidera las acciones en ese territorio? ¿Es el gobernador o es el alcalde? Ambos tienen sus espacios. El gobernador, pues, plantea la organización de diferentes provincias y de diferentes distritos, mientras que cada alcalde de su provincia o de su distrito. En cualquiera de esos casos, no lo manejan solo, tienen un grupo de personas. Ese grupo de personas son los funcionarios de esa entidad agrupados en lo que se conoce el grupo de trabajo de la gestión del riesgo, que básicamente son funcionarios de esos corporativos, y tiene el espacio denominado Plataforma de Defensa Civil, en la cual participa este grupo de trabajo y todo lo demás que no son parte del corporativo, es decir, otras entidades, la sociedad civil, la academia, las Fuerzas Armadas, policiales. La plataforma de defensa civil es donde el Poder Judicial debe tener un asiento en estas jurisdicciones y articular, proponer, escuchar cuáles son las ideas de la gestión del territorio en esas regiones, en esas provincias, en esos distritos. Eso es en cuanto, permítame ponerme la camiseta del Poder Judicial. Yo soy parte del Poder Judicial, me siento ahí y escucho los planteamientos y propongo sobre la gestión de ese territorio. Pero también al interior de mi institución yo tengo que plantearme dónde estoy localizado, dónde estoy ubicado. Entonces, en función de esa localización, ubicación, yo tengo que comenzar a pensar, frente a una emergencia o desastre, ¿qué es lo que tengo que hacer para proteger a los funcionarios y servidores, a la infraestructura y a aquellos servicios estratégicos que brinda el Poder Judicial? Obviamente es un trabajo que tiene que elaborarse, primero pues con la cabeza, y después poco a poco organizar con todas las jurisdicciones. Tenemos que trabajar con los alcaldes, pero principalmente con el funcionario que está a cargo de la gerencia de obras privadas. Este esquema es común. Un alcalde tiene dos gerentes relacionados con el tema, uno de obras privadas y uno de obras públicas. El de obras privadas, a su vez, tiene un subgerente de catastro o una sugerencia de desarrollo urbano. Cuando he ido a conversar con el responsable de desarrollo urbano, muchas veces me he dado cuenta que es el mismo gerente de obras privadas quien pone ese cargo. Es decir, que no tenemos un especialista en desarrollo urbano, es el gerente de obras privadas. Y ustedes saben que los cargos de confianza a veces no necesariamente son de especialistas. ¿Cuáles son las actividades que hacen estas personas o estas gerencias? Deberían promover la generación de suelo urbano. Tienen la capacidad, según sus reglamentos y su normativa, tienen una función fiscalizadora. Es decir, cuando ubican a alguien que está haciendo mal uso del suelo o está aplicando situaciones informales, está construyendo sin licencia, podría fiscalizar y generar el proceso para bloquear y castigar a través del procedimiento administrativo, en coordinación ahí con el procurador. Incluso podría demoler o aplicar alguna función coactiva para embargar, mientras que el gerente de obras públicas, como su nombre lo dice, él se va a encargar de aquellas obras que brindan servicios de agua, saneamiento, servicios ciudadanos, y tiene más el tema de técnico, ¿no? La parte topográfica, los proyectos y algunos procedimientos administrativos. Pero el hombre clave aquí, la persona clave, es el de obras privadas. Entonces la articulación tiene que ir muy de cerca con esta gerencia. Sensibilizarlos, coordinar. Eso es mi sugerencia para cuando ustedes desarrollen sus articulaciones en sus jurisdicciones. Hay un micro por ahí. Pero aquí tenemos la gran contradicción, ¿no? Que yo les mencioné al principio. Tal vez todos queremos la mejor calidad de vida en nuestra población y también en dentro de nuestros límites jurisdiccionales.
Solo que hay quienes defienden el acondicionamiento territorial y hay quienes buscan el ordenamiento territorial. Los instrumentos para estas dos escuelas son distintos. Mientras que el acondicionamiento territorial, les he explicado, maneja el RADUS y los reglamentos, el ordenamiento territorial maneja un concepto diferente. Y tal vez ustedes han escuchado hablar de la ZEE, Zonificación Ecológica Económica. Antes, hace algunos años, el ordenamiento territorial estaba a cargo del Ministerio del Ambiente. ¿Pero qué pasaba? Pues comenzaron a hacer sus planes de ordenamiento territorial, POT, sobre la base de mantener y defender los recursos naturales, que es importante, por supuesto, pero el sector de energía y minas, los que querían poner actividades extractivas, entonces encontraban que eso era una limitación. Y obviamente eso ha pesado, ¿no? Entonces le quitaron al Ministerio del Ambiente todo el tema de ordenamiento territorial y ahora ellos se encargan de hacer ordenamiento ambiental, ya no territorial. Todo lo que hacían en ZEE, Plan de Ordenamiento Territorial, eso ya va quedando en el olvido. Hay un montón de planes que están en los archivos, algún día servirán. Tal vez la parte fuerte de esos años de planificación territorial son las áreas naturales protegidas. Claro, porque el tema ambiental va de la mano con el MINAM, entonces eso sí se le ha dejado. Y las zonas de acondicionamiento territorial, que son los márgenes donde se puede hacer alguna actividad al borde de las áreas naturales protegidas. Como sustrato, digamos, como aspecto político, si se quiere, todo lo que tenga que ver con acondicionamiento territorial son empujados por la corriente, digamos, de capitalista, actividad económica, mientras que cuando escuchamos ZEE y ordenamiento territorial, entonces ahí hay un tema más ambiental, antiminero, anticapitalista, entonces hay una base política ahí en estos temas también. Y por eso es que últimamente, pues en el tema del territorio, prima y un poco el desorden, ¿no? En el tema condicional, de acondicionamiento territorial, mientras que el ordenamiento territorial está bien debilitado. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Continuamos entonces. Miren, como ya les expliqué, la autoridad para administrar un territorio son las municipalidades. Así lo establece su ley orgánica. Ellos tienen como función en planeamiento el diseño de políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que promuevan el desarrollo local de manera concertada y participativa, según su ley orgánica. Los gobiernos regionales también, pero aquí viene una sutil diferencia, que el gobierno regional habla de planes de desarrollo concertado, y ese es, digamos, el avance un poco muy cercano al acondicionamiento, perdón, al ordenamiento territorial. Lo que es plan de desarrollo concertado no solamente es planes urbanos, también un poco empuja a decir cuál es el horizonte de este territorio, hacia dónde quiere ir, que tal vez quiere desarrollar actividad comercial, turística, extractiva. Aquí hay un poco más de espacio, más allá de hacer planes urbanos, en los planes de desarrollo concertado. Y encontré que hace unos años, en el 2010, miren, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial se adhirió a las reglas de Brasilia. Son 100 reglas que hablan sobre las personas vulnerables, pero hay dos que me parecen importantes. La regla de Brasilia número 42, que dice que se debe promover la adopción de medidas de acercamiento de los servicios del sistema de justicia a aquellos grupos de población que, debido a las circunstancias propias de su situación de vulnerabilidad, se encuentran en lugares geográficamente lejanos o con especiales dificultades de comunicación. Entonces quiere decir que desde entonces los líderes
del Poder Judicial ya tocaron este tema. O sea, no es que solamente es del gobierno local y del gobierno regional, no. El Poder Judicial también ha adoptado una posición. O sea, tenemos que pensar en aquellas personas ubicadas en lugares alejados o en malas condiciones, no solamente por distancia, sino incluso por dificultad de comunicación. Y además agrega que la discriminación que la mujer sufre en determinados ámbitos supone un obstáculo para el acceso a la justicia, que se ve agravado en aquellos casos en los que ocurra alguna otra forma de vulnerabilidad. Este pensamiento me hace... Micro, por favor, micro. Este pensamiento... Micro. Hay que apagar micro, participante. Muy bien, entonces hay un micro prendido, por favor. Avísenle, compañeros. Muy bien. Entonces quiere decir que el Poder Judicial asume su gestión en función también del espacio territorial. Tiene esta aproximación desde el 2010 y debe ser, a consecuencia de ello, que se formaron estas comisiones y programas, por ejemplo, el programa de la Comisión Permanente, ¿no?, de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad y justicia en tu comunidad. Está también la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial. Hay una comisión de atención al usuario. El programa de la ley número 30364, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Y tenemos una comisión de trabajo sobre justicia indígena, justicia de paz, y también una que está avanzando bastante, que es la gestión ambiental del Poder Judicial. Todas ellas apuntando a la misión del Poder Judicial, que es proyectar el desarrollo de actividades con una metodología participativa, democrática y plural, con el fin de garantizar el acceso de justicia de las personas de manera oportuna, eficiente e inclusiva. Y es por ello que se orienta a contar con un servicio de administración de justicia confiable que garantice el derecho de acceso a la justicia en igualdad y libre de discriminación, con juezas y jueces, personal jurisdiccional y administrativo que acceda a las mismas oportunidades. Esto dice en su plan de gobierno de ustedes, compañeros. El instrumento del gobierno regional y también de los gobiernos locales se llama Plan de Desarrollo Concertado. Entonces, convoca el gobernador y también los alcaldes a su población a discutir. A ver, ¿cuál es el horizonte para esta región o para esta provincia o distrito? ¿Hacia dónde queremos ir todos? El tema concertado obviamente pues manifiesta que debe escucharse la voz de todos para llegar a un consenso. Entonces digamos que de esta manera el plan de desarrollo concertado le da una apertura a lo que conocemos como gestión del territorio. Y el plan de acondicionamiento territorial sería uno de los instrumentos, pero que forman parte del desarrollo concertado. Pero la planificación local a veces se confunde, porque muchos colegas y algunas personas que trabajan dicen, bueno, planificación local es gestionar el territorio. Para comenzar, cuando hablamos de gestión, y eso ustedes lo van a aplicar en sus diferentes trabajos, cuando le dicen usted es gestor, porque hace 4 cosas, o usted quiere aplicar gestión en lo que fuera, gestión de los riesgos, gestión de la pobreza, cualquier cosa que usted gestione, siempre tiene 4 fases. La primera es la planificación, donde usted determina qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo, dónde. Una vez que usted tiene claro la planificación, lo que corresponde es poner en acción eso que usted ha planificado. O sea, organizar, delega funciones, le dice usted va a hacer tal cosa, usted otra, le da los instrumentos, el equipamiento que necesita esa persona para poner en práctica lo que usted le ha indicado y verifica que lo estén cumpliendo. Eso es hacer.
Verificar también significa, ¿estamos avanzando con respecto a lo que hemos planeado? Para eso se construyen indicadores. Y si por B nos estamos alejando del plan, bueno, entonces actuamos, remediamos, mejoramos o replanteamos. Estas 4 fases las vamos a poner en práctica cada vez que hacemos gestión. Entonces, planificación local no es gestión. Planificación local es una de las partes de la gestión. Se refiere estrictamente al plan. Y en realidad, ¿qué es un plan? Un plan es un documento. Siempre que hablamos de un plan, eso nos estamos refiriendo a un documento. En ese documento es el resultado de que muchas personas se han sentado a discutir y han dicho, en este momento nuestra situación es tal, es nuestra línea base, estamos en este momento bajo estas circunstancias, queremos tal cosa, eso es el objetivo, pero ese objetivo tiene que estar planteado con una fecha de caducidad que nosotros verifiquemos si lo hemos cumplido, y tiene que estar cuantificado, no puede ser algo abstracto. Entonces tenemos un momento presente y queremos un futuro concreto, y para lograrlo vamos a establecer algunas actividades que las vamos a ir midiendo en el transcurso del tiempo. Generalmente los planes son pues a 3 años, a 5 años, o planes de mucho más largo alcance, pero la mayoría son de 3 o 5 años. Bueno, no voy a esperar que pasen los 3 años para verificar si cumplí o no con el plan, ¿no es cierto? Entonces se establecen algunas metas que pueden ir trimestrales, semestrales, para ir si me estoy acercando al objetivo final. Y también construyo lo que se conoce como indicadores, para ver si efectivamente voy a cumplir esas metas. Si mis metas van a ser semestrales, tampoco voy a esperar que pase el semestre. Yo a la quincena nomás veo si me estoy acercando o no a lo que planifiqué. Entonces ese documento contiene pues un momento presente, conocido como la línea base, el objetivo concreto que voy a conseguir con una fecha, con una cantidad, mis metas parciales, mis indicadores que me orienten a ver si estoy avanzando, y las actividades que voy a hacer para lograr estas metas. Obviamente también significaría que ya tengo claro la actividad, esto me va a servir para presupuestar en función de cuántas personas necesito, qué materiales, qué equipamiento, y en base a ese presupuesto me lo autorizarán y se establece un cronograma de acciones. Todo eso es un documento conocido como plan, que tiene una característica más importante que el documento, es todo lo que se ha hecho para lograr este plan, porque ha habido el concurso de personas que han participado, han puesto sus ideas, se han discutido y se ha llegado a un consenso. El plan de desarrollo concertado, entonces, es un documento donde constituye ahí el horizonte que vamos a pasar, a transitar para determinar, para construir un territorio en un tiempo determinado. Generalmente, como ustedes están viendo, son con fecha, ¿no? O sea, 10 años, 5 años. El plan que ustedes quieren desarrollar puede ser por 5 años o 10 años. Eso ya dependerá de cada instancia local. Puede ser grandes tiempos o puede ser pequeños tiempos. Mayormente se pide ahora que sea cada 3 años. Ahora, el plan de desarrollo concertado no puede ser también que se le ocurra a las personas que están en este espacio, ¿no? Tiene que tener una referencia. Por eso que el Perú, como país, tiene un plan nacional. Nosotros lo conocíamos como plan bicentenario, pero obviamente ya cumplimos el bicentenario, entonces se ha renovado y ahora tenemos el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. Este es el plan que todos los demás planes tienen que articularse. Para que no lo hagas a tu manera, el CEPLAN, que es nuestra entidad de planeamiento, ha creado una guía, ha diseñado una guía para que los alcaldes, los gobernadores y su equipo técnico, en base a esta guía, construya este plan. Y también se está tratando de generar una mirada territorial. Los técnicos le llaman el enfoque territorial. ¿Y qué significa eso? Que todo lo que tú planifiques, si bien está en función de identificar las características y particularidades de tu espacio, de tu territorio, tiene que también plantear una mirada de desarrollo más allá que lo económico,
no solamente se trata de crecer económicamente, sino de crecer como desarrollo social. Las personas tienen que sentirse bien. Y ahí hay otra discusión, porque algunos dicen, pero ¿qué significa ser calidad de vida? ¿Qué significa sentirse bien? También está el aspecto ambiental y todo aquello que signifique mejora para las personas y para el espacio, es decir, los seres vivos, la naturaleza, la flora, la fauna. Esa construcción obviamente no es muy sencilla, entonces se requiere un grupo de personas que se identifique con los principios del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y con la guía para desarrollar este instrumento. Podemos encontrar personas que dicen, no estoy de acuerdo con ese desarrollo nacional que ha planteado el Estado. Bueno, mira, o sea, los documentos oficiales son estos. Y en función de eso tenemos que manejarlos. ¿Correcto? Ahora, ¿la planificación local apoya el desarrollo? Sí, todos estamos de acuerdo en eso.